Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y este día martes, la ciudad de Guayaquil se vio alterada en su normalidad por la explosión de un coche bomba. Varias han sido las versiones que circulan a raíz de esto que ya consideran un atentado, pero la situación se sale de control. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Vamos a hablar sobre este tema. Estamos con Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública, para hablar sobre el atentado terrorista en Guayaquil. Las manifestaciones son violentas, la situación parece salirse de control. ¿Cuál es la salida o cuál es el mensaje que debemos entender a propósito de lo ocurrido en estas últimas horas? Gracias, coronel, por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, y a quienes nos ven y nos escuchan a través de la radio. Y efectivamente yo creo que el Ecuador anda de susto en susto y nos anda complicando la vida, porque realmente cuando se declaró amenaza a la seguridad nacional, al narcotráfico, a la minería ilegal, a los actos terroristas, esa declaración fue correcta, porque lo que estamos viendo ahora es realmente un acto terrorista. Debemos dar gracias a Dios a aquellos que somos creyentes, porque no hubieron más bajas, más muertos, y también al parecer este segundo vehículo no explotó, porque esto no es simplemente una forma de intimidación, es una forma de causar muerte y daño. Y eso es los hechos que hacen o las acciones que hacen los terroristas para mantener encerrado y con miedo a la ciudadanía. Pero yo creo que las acciones que está haciendo el gobierno son las que se deben hacer en el momento, y por lo tanto también puede ser que esto sea una repercusión de tantas de las acciones que se han hecho en cuanto a captura de droga, captura de combustible, minería ilegal, e inclusive el poner la mano dura para poder terminar este paro. ¿Cree usted entonces que en este contexto esto es un mensaje más que para la ciudadanía, para evidentemente generar miedo, generar terror, angustia entre la gente, un mensaje para las autoridades de gobierno? Cuando se determina que hay una amenaza, se determina de que ellos tienen el poder, sea económico, sea político, psicosocial o militar, para enfrentarle al Estado. Y precisamente yo creo que la acción del Estado que está haciendo el gobierno a través de Fuerzas Armadas y Policía es una demostración de que el Ecuador no se va a dejar arrebatar nuestra tranquilidad, nuestra libertad y nuestro país. Y por lo tanto estas amenazas, desde mi punto de vista, dicen también nosotros demostrémosle que tenemos poder y que estamos aquí. Porque no es solamente el coche hoy que está dado ahí, que puede tener algunos significados por la cercanía inclusive del edificio del grupo de Novoa, es porque es un centro comercial muy importante, pero también hay otros que se desarticularon en la penitenciaría hace como 5 días, hubo una explosión hace algunos días también en la penitenciaría, hoy va hacia un puente. Entonces yo creo que ellos quieren demostrar que están presentes y que le pueden enfrentar al Estado, pero yo creo que el Estado al momento tiene la iniciativa estratégica y hay que apoyar esas decisiones, Fausto. Pero si el propósito es generar angustia, generar terror entre la gente, esta sensación de inseguridad, al menos en ese primer propósito están logrando. La gente está preocupada. La gente hoy veía cómo en redes sociales hacían incluso, lo cual me parece también peligroso, caer en esta psicosis. Advertían que no vayan a lugares concurridos, que no vayan a ciertos sectores, porque esto puede tornarse ya en una psicosis, en una situación que complique más incluso el estado emocional de la gente. Precisamente es lo que quieren los terroristas, por eso es terror. Crear miedo, Fausto, para que de una u otra manera también la ciudadanía, la población, creo yo que ellos quisieran que se ejerza presión sobre el gobierno central para que deje de estar actuando, pero esa no es la solución, La resiliencia de los ecuatorianos es más fuerte y como tú lo dices, hoy en la mañana escuchaba que hasta en forma de broma alguien decía, primero voy a chequear mi vehículo si no tiene una bomba y no seguirán por allá. Entonces, lo que hay que pedir a los ecuatorianos es de que no tenemos que dejarnos ganar. Somos muy resilientes. ¿Y por qué digo esto? Porque en el último feriado, a pesar de que la provincia de Imbabura y una parte de la Sierra Norte estaba en un paro, el resto de los ciudadanos ecuatorianos enfrentaron tanto al crimen organizado, a la minería ilegal e inclusive al paro. Eso quiere decir que no es que no nos importa, sino que no nos vamos a dejar amedrentar. Y hay el pedido que hacerle a la ciudadanía
porque con el respeto de quienes me escuchan, hay una especie de morbo también, en donde yo, sin contrastar, porque en este momento tú estás haciendo una entrevista y normalmente dicen que quien está entrevistado se hace cargo de sus opiniones, pero cuando está en las redes sociales nadie se hace cargo de las fake news, de las noticias falsas que se dice, y a veces es por ese morbo de crear miedo o en su defecto de tener la primicia. Yo creo que hay que acelerarnos, hay que estar claros en que el gobierno lo está haciendo, y si es que tenemos alguna inquietud, algún miedo, alguna percepción o alguna información, pues comuniquémosle a la policía y a las Fuerzas Armadas, porque la única forma en que salgamos de esto estando todos juntos. Si dejamos solamente al gobierno con policía y Fuerzas Armadas, no vamos a lograrlo. Esto es el apoyo. Y estos terroristas están afectando principalmente a uno de los elementos constitutivos y fuertes del Estado, que es la sociedad. Y la sociedad tiene que ser muy resiliente y salir adelante, no peligrando su vida, pero sí apoyando para que esta situación se calme y no vaya a expandirse el pánico o el miedo en la sociedad para nuestras actividades diarias. Lo que ocurre es que tenemos una lista larga de organizaciones o grupos de delincuencia organizada, grupos también considerados en algunos casos como terroristas, que están lamentablemente operando. Ha sido reconocido esto incluso por las autoridades, están operando en nuestro país. Si es que este fue un mensaje de una de esas agrupaciones, ¿qué se espera del resto cuando no están, o al menos no se conoce que estén neutralizados? Bueno, en algunas oportunidades he dicho yo que no hay la solución mágica ni salomónica, como se dice normalmente, que mañana vamos a tener paz. Pero yo creo que la declaración de conflicto armado interno, a pesar de muchos cuestionamientos que hacen ciertas personas y ciertos grupos, el poner los objetivos de alto valor a los cabecillas, de algunos capturados y ya deportados, objetivos intermedios, actuar sobre quienes le están financiando, afectar con la captura de narcóticos, afectar con la captura de combustible o con minería ilegal, eso hace que de a poco nosotros vayamos destruyendo las estructuras. No es fácil porque realmente no se hicieron en los últimos 20 años lo que deberíamos haber hecho. Pero sin embargo, si no lo hacemos ahora y seguimos pensando en que de una u otra manera ellos son fuertes, entonces el país puede entrar en la anarquía. Lo que yo sí creo es que se han debilitado bastante estos grupos, siguen existiendo, pero la causa fundamental, y que a mí me hubiera gustado que el señor Marco Rubio, que vino, nos ayude, es porque hay producción de coca en los países vecinos. Mientras eso exista, Fausto, y internacionalmente, y mientras en el Ecuador haya corrupción, vamos a seguir teniendo los problemas. Y ahí viene mi pedido siempre a la ciudadanía. Tenemos que tener una visión integral, de todos involucrarnos, de todos participar de una u otra manera. Porque hoy tenemos un fallecido en el ataque de la bomba. Es una persona que no sé dónde exactamente vivía, que sus ciudadanos hoy deben estar en el velorio, deben estar llorando sus familiares, pero hay muchos ciudadanos que hoy, que estos terroristas están camuflados en la sociedad, que están confundidos, que no se los puede identificar fácilmente, conocen de esas actividades ilícitas, conocen que andan en mal pasos, como se dice, y ahí hay que pedir, como decía hace un momento, la resiliencia correspondiente para poderlo denunciar. Porque podría ser un familiar mío el que mañana haya muerto en una explosión de ellos, simplemente porque yo estoy coercionado, soy parte, me extorsionaron, me quieren secuestrar. Pero yo creo que las acciones que está haciendo el gobierno hay que apoyarlas y por lo tanto no dejar que estos grupos que están mezclados con la sociedad sigan contaminando a toda nuestra sociedad. Requiere quizá también un cambio de estrategia en algún punto, tomando en cuenta que, por ejemplo, lo ocurrido y que tienen una estrecha relación con estas actividades, con estos atentados, con estos mensajes que envía estos grupos. Por ejemplo, lo que ocurre en las cárceles del país. Lamentablemente no se tiene el control total. Hemos visto masacres en las últimas semanas y esto nos muestra que tampoco existe un control. ¿Es necesario un cambio de estrategia? Yo creo que sí, Fausto, y digo por qué. Porque estamos haciendo el uso de la fuerza, y que es lógico, porque Fuerzas Armadas y Policía son las entidades y organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley. Pero sin embargo, tenemos instituciones débiles. Tú lo estás poniendo al SNAI. Y ya han pasado cerca de 2 años en donde el presidente parece que va a inaugurar una cárcel, pero hay que fortalecer esa institucionalidad, de tal manera que pueda cumplir bien su rol. Y para eso se necesitan recursos y tiempo y una planificación bien hecha.
Lo mismo le tenemos que fortalecer el Arcón. No puede ser posible que después de 6 u 8 años de lo que se hizo acá en Imbabura, en Selva Alegre, tengamos que volverlo a hacer. Y yo recuerdo que en el año 2012 ya destruimos como 90 retroexcavadoras, o sea, vamos de tiempo en tiempo. Si no fortalecemos las instituciones y las hacemos fuertes para lo que llamamos en términos militares el poder del Estado para enfrentar estas mafias, estamos complicados. Y otra cosa que es importante es buscar cómo eliminar la corrupción. Que ya no es la corrupción de un funcionario que me pide para las colas, que me dice dése una vuelta. Es que hablamos en ese caso ya de mafias, no de corrupción. Ya es corrupción de mafias, del crimen organizado. Porque usted mencionaba algo que es importante, Wagner, y es lo que ocurre en el Arcón, la Agencia de Regulación y Control Minero. Esto es importante porque muchos han señalado sobre lo que podría o pudo haber estado ocurriendo dentro de esta agencia. Y esto, por ejemplo, y a propósito de la minería ilegal, con los recientes reportes, denuncias de lo que ocurría con las exportaciones ficticias de oro, es decir, se exportaba más oro del que realmente se explotaba. Y ahí había un ejercicio que era de deducción simple. Algo estaba fallando en los controles por parte del Estado. Precisamente esa es la corrupción, Fausto, porque si yo no fortalezco las instituciones es porque o no tengo cómo, o no sé cómo hacerlo, o simplemente no quiero. Si yo pongo a personas que no son las adecuadas en los cargos, sin conocimiento, sin la experticia del caso, esa es corrupción. Y entonces el fiscal encargado, no sé si continúa, Tualinga, decía que no hay, hace un mes, decía que no hay institución que no haya sido premiada. Recuerdo que en el gobierno del expresidente Lazo quisimos, pero ya se terminó el tiempo, de hacer una institución para luchar contra la corrupción, porque el Consejo de Seguridad Pública del Estado también declaró ya en junio del 2023 la lucha prioritaria y fundamental contra la corrupción. Eso no permite que... ¿Y en ese momento usted qué identificó? ¿Qué identificó en ese momento, por ejemplo, qué ocurría en el Arcón? Yo había mostrado, y no lo he tenido en este momento, no lo tengo en este momento, Fausto, pero hay un microciclo de corrupción a lo largo de un minero. ¿Qué pasa con este minero? Un minero en un punto en Buenos Aires, hubieron 1,000, quiere decir que lo que voy a hablar es multiplicado por 1,000. Un minero tenía una red de corrupción de aproximadamente 50 personas. La empresa que le vende la máquina, la empresa que le da el combustible, la empresa el mecánico que le ayuda, el que le da de comer, el que le vende el cianuro, el que le compra el oro, el que lava el dinero, el que está de ojo avisor, etcétera, etcétera, etcétera. Por un minero. Eso quiere decir que si tenemos cerca de 300 puntos de minería ilegal en el país, ¿cierto? Estamos hablando de una corrupción de aproximadamente 4,000, 5,000 millones de dólares. Pero si el Arcón en este momento tiene, creo que cerca de 600 o 700 funcionarios, y tenemos 380 puntos de minería ilegal, ni siquiera alcanza para uno, porque uno son la parte administrativa. Entonces, ¿cómo podemos mandarles a 2 o 3 funcionarios del Arcón a controlar las 4,000 hectáreas que hay en Selva Alegre? Hay que fortalecer. Eso se me ofreció a mí cuando estuve de comandante en la frontera norte, como digo, en el año 2012, que iban a fortalecer el Arcón, que se iba a hacer remediación ambiental. Entonces, la pregunta que nos hacemos, me hago yo, es ¿por qué no lo hicieron? ¿O por qué no se quiere hacer? Yo había pedido, en lo que yo pienso ahorita, una moratoria de la minería ilegal. Fortalezcámonos para que podamos actuar sobre la minería ilegal. Si se nos llevan aproximadamente, como bien lo dices tú, Fausto, 1,500 millones de dólares al año de nuestros recursos, que deberían servir para muchas cosas, yo invierto en este momento 300. Fortalezco en personal, en tecnología, en procesos, en leyes, en todo. Y si ya estoy fortalecido en un año, 6 meses, de lo que me tome, no voy a perder 1,500, voy a perder 1,200. Pero el próximo año ya no pierdo 1,500. Y eso sucede con los pinchazos del poliducto, 1,700 kilómetros que se van 150 millones en pinchazos al año. Que va para la minería ilegal, para la gasolina blanca, para procesar la coca, que va para ciertas empresas, que va para el norte, que va para el sur. Entonces, yo creo que la estrategia, fuera de lo que se está haciendo, que digo coyunturalmente, está muy bien. Hay que fortalecer las instituciones. Démonos un tiempo para que cada institución cumpla con su rol, porque si no, institución pública que no está al servicio de la sociedad, ¿para qué está, Fausto? Y es evidente que hay ciertos sectores que están permeados y donde hay vacíos en este control de la corrupción. Y como hemos dicho, más que corrupción, ya son verdaderas mafias
no solo en la minería ilegal, sino en varios sectores de la economía en nuestro país. Wagner, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, ante la situación que vivimos, permítame hacer solamente una analogía. Recién ganamos a Argentina, pensábamos que no le podíamos ganar. En la cancha jugaron 11 jugadores, pero fuera de la cancha, en televisión, en radio, en expectativa, estuvimos 17 millones y medio de ecuatorianos. Hoy la patria está en peligro por todo lo que pasa y no tenemos nosotros que poner una más leña al fuego. Pero si no jugamos el partido de la lucha contra la corrupción, contra la minería ilegal y todo este crimen organizado, inclusive los paros, podemos perder el Ecuador. Tenemos que ponernos la camiseta a los 17 millones de ecuatorianos. Eso se llama seguridad integral. Y se requiere más que buenas intenciones. Wagner, nuevamente, gracias. Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública, hablando sobre el atentado terrorista en Guayaquil, el avance de estos grupos de delincuencia organizada, terroristas también, que han generado zozobra y pánico en nuestro país. Las manifestaciones violentas, lamentablemente, hay también ciertas mafias que operan en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.